su general, ¿cierto? ¿Y ese general a quién mató? Abner, bien, bien. Me encanta cuando uno aprende y después, el otro día apareció una etiqueta, una pregunta difícil. Y yo dije, yo la sé. Porque hemos estudiado tanto esto que te va quedando los nombres. Amén. Dice, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy, pero muy hermosa. Le puse harto color, pero hagamos la escena muy simple. ¿Qué hizo David? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Dónde? Fue en la mañana, ¿no es cierto? Se levantó en la mañana. ¿Cuándo fue? Y eso es la penumbra, cuando está cayendo la tarde. ¿Y dónde estaba él? O sea, yo creo que ya estaba como... Ustedes saben que en el campo uno se acuesta con las gallinas, ¿no? Se levanta con la gallina y se acuesta ¿con qué? Con la gallina también. No, la luz. Bueno, y deben haber tenido iluminación, el palacio y todo. Pero ¿qué ocurrió con David? Se empezó a... ¿Qué decía? Se paseaba. ¿Qué le habrá estado en su cabeza circulando, pensando? Tal vez estaba pensando en otra cosa, no lo sabemos. Pero algo ocurrió con él porque dice, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. No dio, la palabra del Señor no muestra mucho. Dice, eso ocurrió, así pasó. Aquí hay algo que tenemos que considerar bien interesante, hermano. ¿Quién era Eliam? ¿Saben quién era Eliam? Vayan a la palabra del Señor donde dice que son los valientes de David. Vayan para allá. Valientes de David, Eliam, papá de Betsabé. ¿Ok? Eliam. Entonces, los valientes de David, si no me equivoco, en el capítulo 23 lo van a encontrar. Vayan ahí y busquen dónde dice Eliam. Vayan buscando, porque Eliam era uno de los valientes de David, lo vamos a dejar ahí para nuestra enseñanza. Entonces, papá de Betsabé, porque también tenemos que entender que era esposa de Urías Eteo, como lo dice ahí. David, y ustedes cuando lo tengan, me lo dicen y lo leemos, ¿ya? David en su vida fue sembrando, ¿no es cierto? Fue sembrando diferentes cosas. ¿Qué dice la palabra del Señor en Gálatas 6:7? La palabra del Señor en Gálatas 6:7, ¿qué dice? Los que tengan Gálatas 6:7, tómenlo, vayan para allá. Vamos a abrir el tema, que dice Gálatas 6:7. El que lo tenga, lo lee también, me lo dice. Gálatas 6:7, lo vamos a dejar ahí. ¿Dónde encontró? ¿Cuál? Gálatas 6:7, amén. Vamos con Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén, gloria al Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, el otro día hubo un hermano que fue y sacó un crédito en un banco, ¿cierto? Entonces sacó un crédito en un banco y dijo, yo voy a ir a la iglesia, aceptó a Cristo y todos sus pecados fueron perdonados, todas sus deudas, todo. Fue al banco y le dijo, estoy todo pagado porque Cristo pagó la deuda. ¿Es así el tema o no? Nunca ha sido así. Cuando usted creyó en Cristo y aceptó a Cristo como Señor y Salvador, cuando usted aceptó a Cristo, ¿la ley de gravedad se detuvo? Siguió funcionando. ¿Qué ocurre? Nosotros lo que somos libertados es de la muerte. Y el Señor nos liberta de la muerte y de la consecuencia de nuestro pecado, ¿cierto? Pero para muerte. Pero todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Hermano, esa es una ley.
¿O usted cree que una señorita que se embaraza de un jovencito dice, pero Señor, haz desaparecer este bebé? ¿Por qué? La consecuencia está ahí. Es imposible. Hermano, ahora quiero que piense en su vida como si fuera un campo. Piénselo así. Y usted aquí siembra un espino. Sin querer, ya un espino. Acá siembra un frutal. ¿Cuál podría ser? Piénselo usted. Acá, ¿cuál podría ser? Un frutal. Un palto. El otro. Por allá. Vamos sembrando. Una pera. Vamos sembrando. ¿Qué podríamos sembrar que sea malo? Sí. Un limón chino, no. Un limón que no tiene jugo. Vamos sembrando. Hermano, cada cosa que nosotros vamos haciendo, vamos sembrando algo. Vamos poniendo una semilla. Yo hago algo y tengo una semilla. Una semilla. Tengo alguna situación, la Biblia nos enseña que si yo siembro en justicia, cosecho en justicia. Si yo siembro en injusticia, cosecho en... Pero hermano, ¿se acuerda que hay una ley de la siembra y la cosecha, pero que se multiplica? Cuando uno siembra cosas buenas, se multiplican las cosas buenas. Uno siembra cosas malas, se multiplican las cosas malas. La ley no desaparece porque yo tenga ahora las ganas de hacer lo correcto. No pasa así. Porque Dios lo estableció como una ley. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lamentablemente nosotros no somos los que sembramos siempre cosas buenas. Entonces, ahora David, ¿cuántas cosas buenas había sembrado en su vida? Por ejemplo, cuando fue joven, fue escudero de Saúl. ¿Sembró cosas buenas? Sí, él sembró cosas buenas. Cuando tuvo la oportunidad de matar, después de que pasó al baño Saúl, lo tuvo, él sembró algo bueno. Él sembró algo bueno, hermano. Él sembró algo bueno. Ahí sembró honor. Después lo tuvo otra vez para matarlo. Y sembró algo bueno. Cuando aparece una mujer, Abigail, le dice, no lo mates a Nabal. ¿Se acuerda que era un hombre malo? ¿Qué sembró David? Se detuvo. Misericordia. Sembró algo bueno. Va sembrando, va sembrando, va sembrando. Pero también sembró cosas no muy buenas. ¿Cómo cuál? Ayúdenme, ustedes conocen la historia. Cuando se fue con los reyes extranjeros. Ahí ocurrió algo que se manifestó inmediatamente, le robaron a su familia, ¿no es cierto? Pero gloria al Señor, que ahí está la gracia de Dios, no mataron a su familia. Lo podrían haber destruido. Y él ahí se volvió rico. Algo malo, Dios lo convirtió en algo. Por eso, hermanos míos, esa es la gracia de Dios. Porque algunos dicen, pero Señor, pero pastor, ¿por qué no veo la gracia de Dios si Dios me perdonó todo? Claro, porque Dios va a obrar dentro de nuestra maldad para sacar lo bueno. Él lo va a hacer igual. Porque Dios hasta el impío lo usa para su día. ¿Sabían eso? Hasta el impío se lo está reservando. Y el impío sabemos que son las personas que no siguen a Dios. La palabra es clara y acá vemos a David y preguntó por esa mujer. ¿Qué hubiese pasado si David no pregunta por esa mujer? ¿Qué hubiese pasado? Tal vez la historia cambia. Tal vez la deja ahí. Pero no, fue y preguntó. Después de preguntar, ¿qué hizo? David mandó mensajeros y ¿qué? La tomó. Ok, aquí hay una responsabilidad compartida, no podemos decir que no, pero el rey se baña, se muestra al rey, tal vez estaba en penumbra, ella pensó que nadie la estaba mirando. No sabemos qué pasó ahí, no sabemos. Pero ahí ocurre algo. Él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. Hay algo que ocurre cada domingo tal vez que uno dice voy a ir a la iglesia y limpia la conciencia. ¿Cuántos de ustedes conocen de que van a la iglesia los domingos solamente para limpiar la conciencia? O van a Pascua, Resurrección, Navidad, van solamente a esas oportunidades. ¿Por qué? Porque necesitamos calmar nuestra conciencia. Y David acá siguió y dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David.
Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después David dijo a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Y no descendió a su casa. Urías, ¿cuál fue el objetivo de David que volviera a Urías? Es claro, que estuviera con la mujer, con su mujer y que pudiera concebir, entre comillas, ¿o no? ¿Qué estaba haciendo? Tratando de ocultar. Pero ahí está el tema. ¿Cómo David, teniendo el corazón que es de Dios, llegó a ese estado de su nivel espiritual o algo pasó con él? ¿Qué pasó? Él fue sembrando, ¿no es cierto? Él ha ido sembrando. Pero ¿qué pasó? Y hágase esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, como creyentes también, podemos estar cegados? Cegados en este mundo que está tan permisivo, tan corrupto. ¿Por qué? Pongámonos nosotros en la situación de David y tratamos de tapar eso, tratamos de ocultarlo. Entonces, continuamos leyendo. ¿Y qué ocurre? Y después dijo David a Urías, descienda a tu casa y lava tus pies. ¿Quién era entonces el papá de Betsabé? ¿Lo encontraron en esa parte del pasaje? Se los dejé ahí. ¿En qué capítulo lo dice? ¿El 23? ¿Por ahí? ¿Lo encontraron? ¿Los valientes de David? 23, 34. ¿Y qué dice, hermano? Léalo, ayúdame con la lectura. Amén. Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita. Eso sale. Eso, exacto. Y hermano, dígame a dónde está Urías Eteo. El último versículo, léalo. Urías Eteo, 37 por todos. Eran los valientes de David. Uno dice, la historia de David. Hermano, estaba el papá de la esposa y el abuelo de la esposa, porque el abuelo de la esposa era uno de los consejeros de David también. O sea, no era tan solo que hubiese tomado a Betsabé, sino que aparte eran de sus valientes, el papá de Betsabé y el hombre a quien le estaba generando este problema era uno de sus valientes, era uno de sus confianzas. Entonces, cuando vemos esto, decimos, ¿pero qué pasa con David? Porque dice Joab, y aquí cuando David lo tiene y lo lleva al... ¿Cómo estaría Urías, que no sabía el pecado que había cometido su esposa con él? Y David no le importó. No lo llamó para pedirle perdón. Al contrario, ¿lo llamó para qué? Para encubrir su pecado. Entonces, lo que ocurre con David ahí, y lo que ocurre con Urías Eteo, es que se sentó a la mesa del hombre que había mancillado a su mujer, a su hogar, a su familia. Pero Urías era alguien especial. Lo seguimos leyendo. Dice, e hicieron saber esto a David, el versículo 10, y diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías
en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella, su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hasta ahí la lectura. En honor al tiempo, esta tiene 2, 3, 4 etapas la historia de David. David ahora cometió este pecado. Lamentablemente David tomó a esa mujer, mató a un hombre. Pero ¿cómo se veía David? En ese momento el pecado, y eso es lo que siempre hemos conversado, de que el pecado, ¿qué hace con nosotros? Nos enceguece. ¿Y por qué nos enceguece? Y esa es la pregunta que le hago a ustedes y traten de contestarla a ustedes, hermanos míos. ¿Por qué el pecado nos enceguece? Haga lo siguiente: ¿por qué los jóvenes se ponen tan tontos con una señorita? ¿Le ha pasado o no? Se enamoran de una niña y como que la edad del pavo le llaman algunos, no, nunca tanto. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos pasa también lo mismo con el pecado? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro interior, con nuestro corazón? David acá era un hombre que había llevado una vida. ¿Sabe qué edad David tenía aquí aproximadamente? David, ¿cuánto reinó? A los 30 años tomó el trono. Tuvo 3 años a cargo de Judá. Después tuvo ¿cuántos años? 7 a cargo de Judá. Y después tuvo 33 años. Son 40 más 30, ¿cuánto es? A los 70 años murió David. Cuando en Primera de Reyes, se puede ver en el capítulo 1, David muere. David muere, 70 años. La Biblia nos enseña que Salomón era tierno, jovencito. Se estima que Salomón debe haber tenido, porque este otro bebé, el bebé, después vamos a ver lo que se desenlaza, pero viene Salomón. El hijo de David, Salomón, 18, 20 años máximo, 16 a 18, 20 años. Si nosotros restamos eso y volvemos acá, porque se dan cuenta que aquí Betsabé la toma como mujer y después concibe, bueno, ahí lo vamos a ver, concibió otros hijos también. ¿Qué aprendemos? Que David ya estaba en su edad madura. Era un hombre maduro que había tenido una cantidad de guerras, era valiente. Es el único que Dios dice que tiene un corazón como el de Dios. Le bendijo, lo sacó de atrás de los pastores, allá al fondo, lo tomó y lo lleva, lo levantó. ¿Y qué ocurre con él? Mientras Joab
estaba tomando Rabá, ¿se acuerdan que eso estábamos leyendo? Estaba tomando esa ciudad. David tal vez se tomó este descanso y dijo, voy a descansar. Y el ocio lo llevó a tomar una pésima decisión. ¿Usted sabe que David tuvo concubinas? Usted sabía eso, ¿no? Tuvo concubinas, tuvo también... Y yo le voy a hacer un desafío. ¿Qué significa concubinas? En el griego está, en el latín, se toma de ahí también, pero en concubinas, pero en el hebreo. ¿Qué significa? Si alguien tiene por ahí, búsquelo, por favor, ayúdeme. Búsquelo y vea lo que dice. Ahora, nosotros ya leímos que estaba el papá de Betsabé, que era Eliam, el papá de Betsabé, que era uno de los valientes, Urías, que era uno de los valientes, y estaba el abuelo, que era un consejero, para que lo tengan claro. O sea, ellos se manejaban en la parte de donde estaba el rey. Por lo tanto, esa mujer era especial también. Y dice acá la palabra del Señor en 2 Corintios 5:10, para que lo tengan ahí. Todas las cosas que nosotros vamos haciendo, las que vamos sembrando, algún día nosotros vamos a tener que dar cuenta, ¿o no? La palabra del Señor dice, 2 Corintios 5:10, si alguien lo tiene, también búsquelo y léalo. ¿Quién tiene la definición de lo que es concubina en hebreo? Acá la hermana Vivi lo tiene. Para que ustedes entiendan lo que pasa en el corazón de David. Las concubinas se convertían en consortes del gobernante, fomentaban las relaciones diplomáticas y perpetuaban el linaje real. Las concubinas imperiales podían seleccionarse entre la población general o entre los prisioneros de guerra. Eso dice según la Biblia. Busquen el hebreo. Etimología hebreo. Porque esa es la definición que le damos hoy día. Pero en hebreo, hermana Alicia, acá, porque, hermano, cuando uno busca y estudia la Biblia, busca lo que define hoy día, pero en realidad tenemos que ver lo que se definía en esa época. La palabra hebrea para concubina es pilegesh. En el hebreo moderno, pilegesh se usa para referirse a un amante, es decir, una mujer con la que se tiene relación extramatrimonial. Definición bíblica. En la Biblia, una concubina era una mujer que estaba unida conyugalmente a un hombre, pero en una relación inferior a la de la esposa. En matrimonios polígamos, la concubina era la esposa secundaria. ¿En qué estaban unidos? ¿En tema? Era sexual. Era sexual nada más, dice que era una relación extra matrimonial, ¿cierto? Y solamente un tema sexual. Así es. Esa es la definición para lo que era el rey David. Un hombre que amaba a Dios, pero que empezó a capturar esposas, ¿o no? ¿Se acuerdan que empezó a llevar esposa? ¿Y qué ocurrió con las diferentes tendencias de su esposa? Diferentes visiones. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de la ley, el divorcio? Dijo, por la dureza de vuestros corazones. Pero esto no fue así en el principio. La Biblia incluso le dice al pueblo de Israel que el rey no debe, sin saber que iba a haber rey, entre comillas, el pueblo de Israel, el rey no debe tener muchas mujeres, decía. Sabemos que también era un tema de diplomacia tomar a una mujer, ¿cierto? Era algo diplomático también. Pero David, ¿por qué fue cambiando su corazón? Esto yo creo que, hermano, también fue paulatino. David fue de a poco yéndose. ¿Y qué fue sembrando? Sembrando esto. Hermano, ¿cuál es la siembra que estamos haciendo nosotros? Que nuestros hijos están haciendo también. ¿Cuál es esa siembra? Y todos los días estamos sembrando, hermano. En cada momento estamos sembrando para justicia. Y por eso, hermano, algunos dicen, y Pablo decía en Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Para que la gracia, la benevolencia de Dios con nosotros abunde? En ninguna manera. Y dice también, cuando abundó el pecado, ¿qué abundó? Sobreabundó la gracia. Bien, gracias, madre. Sobreabundó la gracia. Pero cuando nosotros vivimos vidas libertinas, ¿sabe cuál fue el problema de David ahí? Era inmoral. Había impureza en su corazón. Él tenía un corazón
para Dios, pero también tenía impureza. Pero hay algo hermoso que lo vamos a ver la próxima semana. Viene Natán y lo confronta, y eso lo sabemos. Lo vamos a dejar abierto el tema, ¿ya? Léalo, por favor. Y trate de leer Primera de Reyes también, el capítulo 1, donde hablan acerca de lo que hizo David y lo que no hizo respecto a sus hijos. Eso es un consejo para nosotros. Pero lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a dejar hasta aquí el tema. Y hay un hermano que quiere aportar. ¿Alguien que quiera aportar? No quiero cerrar el tema, hermano, porque esto va a dar para largo. Pastor, usted lo sabe. Hermano Miguel Ángel, yo voy con usted, pastor. Y obviamente, gracias hermano David, Amén. cuando uno consume demasiado pecado, empieza a perder, yo lo digo por mí, empieza a perder la identidad uno. Se pierde la identidad de lo que uno es. Y la conciencia se aleja, el espíritu se aleja y uno obviamente reacciona totalmente equivocado sin darse cuenta. Y hace cosas y toma determinaciones y que no corresponden a lo que uno está viviendo. Así es. Y lamentablemente vienen las consecuencias graves donde uno después se arrepiente. Pero uno se arrepiente después que ha pasado mucho tiempo. Pero las consecuencias quedan. Y los corazones quedan heridos y todo lo que puede suceder cuando el pecado cumple su cometido. Amén. Amén, hermano. Gracias. Pastor, usted quería también... Yo quiero pensar que David salió al terrado flojeando y miró y le entró el bichito. Y eso nos hace pensar a nosotros que debemos cuidar nuestros ojos. Por algo Job dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo he de mirar a una virgen? Y si la mujer era hermosa, el hombre se obsesionó. Porque la Biblia nunca desconoce que el corazón de David fue siempre para Dios. Y David no vio las consecuencias. Vio el momento, nada más que el momento. ¿Por qué razón? Porque Eliam después apoya a Absalón en la rebelión. No, quería contar eso. Ah, pero- ya, perdón. Es que vamos para allá. Hermano, se viene, pero la tremenda teleserie. Es que les digo. Pero pastor, tiene toda la razón. Sí. Eliam, de hecho, es el consejero de Absalón cuando David, y le dan unos consejos después. También otro consejero que se acueste con sus concubinas arriba del techo. Ahí le damos un... Imagínense. Hermano Felipe, ¿pastor, algo más? ¿No? Pero también nos pasa a los hombres, pastor. Yo creo que todos, ante una mujer, nos volvemos tontos y locos. No, es que, déjeme... Mis ojitos lo que... Hermano, los hombres estamos tal bajo, hermano, ¿cómo yo me purifico cuando veo una imagen que es pornográfica? Porque pornografía viene de pornoia, que significa desnudez. Hermano, ¿cuántas cosas desnudas vemos los días? Nosotros, los pastores, también tenemos que cuidarnos. Es tan difícil, hermano. Porque ¿cómo yo le doy todos mis cariños a ella? ¿Cómo lo logro, hermano, si estoy viendo una película y aparece una mujer, pero... Y a mí, eso queda aquí, hermano. ¿Cómo me limpio? ¿Cómo me limpio mis pies? ¿Cómo lo hago? La única que puede hacerlo es ella. Ella. Por eso la santidad del matrimonio es tan importante. ¿Y por qué un hombre que es inmoral en lo sexual es inmoral también en los negocios, en la vida, en todo? Por eso es tan importante que nuestros hijos los cuidemos. Estamos cuidando esa semillita que si hace algo inmoral cuando joven, cuando viejo puede crecer un árbol de inmoralidad tremendo, hermanos. Por eso entiendo la precaución sobre nuestros hijos. ¿Quién nos puede robar el corazón de nuestros hijos? Hermano Felipe, usted tiene ahí, está listo para comentar. Amén. No, no me llama mucho la atención, sino que hay un versículo que siempre me ha dado vuelta y se aplica muy bien acá porque también el rey David tuvo una relación muy cercana con Dios. Él fue el ungido de Jehová. Así es. También dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Muchas veces nosotros nos confiamos en que tenemos una relación con Cristo, que tenemos una relación personal, que yo me santifico, y muchas veces el ponernos en un púlpito o ponernos en un estrado diciendo yo soy santo, somos los primeros que podemos caer. Entonces,
ese versículo Amén. a mí siempre me ha dado mucha vuelta y más ahora, por ejemplo, con el tema de David. Él quizás se sentía muy seguro también de toda su relación con Dios. No olvidemos que él quiso construir el templo y el Señor le prometió que iba a perpetuar su herencia, que iba a perpetuar su descendencia. Entonces, pero ahí dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén, gracias hermano. Por eso Cristo nos mandó de a dos. Para que si uno cae, el otro lo levanta. ¿Por qué Cristo le limpió los pies a sus discípulos? ¿Lo hace el Papa? No, no lo hizo. Es porque, hermano, en la semana yo me voy a ensuciar. Y tengan compasión de los pastores. Y yo lo sé, hoy día conversábamos con mi papá. Somos hombres igual que todos. Tenemos un cargo distinto. Es diferente. Hay un cargo diferente. Pero somos hermanos. Y claro, y el que enseña se expone. Y tú lo dijiste, hermano, el que esté firme, mire que no caiga. Usualmente el que se siente firme porque dice yo soy salvo, estoy en el Espíritu Santo, todo es el que primero cae. Piénselo bien. Después de predicar, puede ser que incluso vaya a hacer cosas indebidas. A muchos pastores que han caído, le ha pasado incluso después de las reuniones. Cuando han servido, están bien, sienten que Dios los bendijo porque estuvo buena la prédica, y van y caen en una pelea, caen en fornicación, caen en adulterio, lo que sea. ¿Alguien quería hablar? Perdón. Hermano Sergio, amén. Usted habla de que David el Señor estaba con el corazón de David, y yo decía, y José, que no ve esa parte, como que fue más justo José con lo que hizo David. Ahí no sé, es súper importante lo no que sé. usted está diciendo. De hecho, es parte de la enseñanza que sigue. Pero sí, José, ante incluso la tentación, José de Egipto estamos hablando, Sí, ¿cierto? sí. Ante la tentación, la bendición para él es muy diferente. Aquí viene algo que Natán le dice, a través de Natán, Dios le dice, nunca se va a apartar de tu casa la espada. Entonces, hermano, por eso, David tenía un corazón especial, José tenía un corazón especial, pero la decisión es de uno. Y una vez yo, sinceramente, tuve que ir a Las Vegas y tuve que ir a Argentina. Estar solo en un hotel. Yo nunca había salido soltero, hermano, soltero. Y me acerqué a mi padre y le pregunté, papá, ¿qué pasa si viene la tentación cuando esté solo en mi habitación y tenga que... Me dijo, hijo, mirándome a los ojos, piensa en las consecuencias. Y hermano, y no le miento, cuando uno está ahí, modelos y todo, ¿qué ocurre con uno? Aunque uno no quiera. La carne te tira, hermano, tira. Pero ¿qué es la oración de los hermanos, de los justos? De tener tu comunión con Dios, porque uno, lo que decía el hermano, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Y qué es lo que no pasó con David? No vio las consecuencias, hermano. Pero José sí. Ahí tenemos otro ejemplo. Pero por eso es muy bueno el contraste, dos hombres que Dios usó. Hermano, no sabemos porque ambas situaciones son diferentes. David, piensa en algo, arrancó 20 años por el desierto. Dijo, hoy día me toca descansar. Tal vez dijo, ya, es tiempo. Tengo que, ya, ha sido demasiado. Tal vez estaba en su cama pensando, tal vez incluso estaba inquieto porque no estaba en la batalla. Tal vez le dijeron, David, quédate, descansa, nosotros no hacemos cargo. Y Joab fue con su gente, con el pueblo de Israel, estaban atacando, pero no pudieron tomar Rabá. No pudieron tomar Rabá. Y ocurre todo esto. Entonces, lo que vemos ahí que hay algo. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Por eso, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 nos dice que sea bueno o sea malo, vamos a dar cuenta ante nuestro Señor. Todos estamos ahí. Jesucristo le dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, ¿cierto? Nos dice eso. Pero, ¿qué ocurre con nosotros? Siempre que tenemos algo, deberíamos lanzarnos nosotros mismos la piedra. Nosotros castigarnos y decir, ¿sabes qué, Señor? Necesito de tu ayuda, porque lo que dice el hermano es que nos vemos de un púlpito. Y es verdad, todos nos vamos a ver de un púlpito. Y hay un estudio que dice que si se le estudia a muchos hombres y mujeres que viven como matrimonio, en pareja, le preguntan, ¿cuánto tú de la casa haces? O de la familia. 70% los hombres, la mujer 80%. Sume los dos porcentajes, ¿cuánto da? 150%. ¿De dónde? Imposible.
Porque nosotros tendemos a valorar mucho lo que hacemos y a menospreciar lo que hacen otros por nosotros. Entonces, cuando David estaba en esa posición, tal vez estaba inquieto, tal vez estaba ocurriendo algo en su mente y ve a esta mujer, ¿qué ocurrió? Cayó. Y manda a llamar, manda a preguntar, a investigar. ¿Sabe por qué en Estados Unidos aumentó la cantidad de divorcios? Por Facebook. ¿Sabía eso usted? Se encontraron viejos amores de la universidad, dijeron juntémonos para conversar, antiguos pololos, novios, y adivinen lo que pasó. Inmoralidad. Porque volvimos a recordar esas cosas. Pastor, usted quería hablar y mi hermano allá, Jorge Luis. Hermano Jorge Luis, allá. Amén. Bueno, darle gracias a Dios por el tema, pastor. Y Amén. como decía el pastor, fue un tiempo de ociosidad, que David cayó en ese tiempo de ociosidad, porque todos fueron a la guerra y él se quedó ahí como de vacaciones, no sé. O tal vez estaba lesionado. ¿Qué? Claro. Tal vez de guerra en guerra Y estaba con la lo otro secuela. que él no tomó ningún consejo. Siguió por lo que estaba viendo, ¿cierto? Estaban viendo sus ojos, y también él tramó toda una trama para asesinar también a Uría de Eteo. Entonces fue Eso es maquinación. una Ahí, maquinación eso es completa hasta llegar al fin. Y bueno, y ahí, como dice usted, ahí vemos después las consecuencias que vinieron después. Así que eso. Amén, y Proverbio nos dice, el que te adula te tiende red adelante. ¿Qué hizo David? Lo aduló, le dio presente, lo invitó. Así que cuidado, la lisonja, cuidado hermano. Yo alguna vez escuché, ¿quiénes son los perros guardianes? Y le decía al pastor, no hay ninguno todavía, o yo creo, y otro más por ahí. Pero a veces perros guardianes del pastor, no. Pero no, el sincero es el que te va a decir, como Natán que viene, el que se te va a confrontar, incluso miedo a morir, porque podías morir. Hermana acá, hermana Deli, Aide. Cuando Amén. dice, ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. Bueno, pero antes del Salmo 51, porque piensen algo, ¿cuándo fue Natán a ver a David? ¿En qué época? ¿Cuántos meses pasaron? Porque iban a ser un niño, ¿no? Se enteró. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que una mujer se entera que no puede, tiene un hijo? Cuando no llegó las visitas, ¿no? No llega, manda a decir a David, no, estoy embarazada, ¿sí? Allá, mi hermano, después, amén. Sí, no, mamita, guárdelo, hermano Gustavo, que está ahí. Amén. ¿Sabe, pastor? Veo la importancia de la palabra de Dios, que siempre hemos recalcado que si bien era un hombre conforme al corazón de Dios, pero la Biblia no tapa ningún error de ningún hombre. ¿Por qué lo veo así yo? Porque finalmente, ¿cuántas veces nosotros también se nos pueden subir los humos a la cabeza? Y nos damos cuenta de que acá un hombre conforme al corazón de Dios, que Dios lo rescató, lo sacó de pastorear ovejas, lo puso en un lugar impresionante como rey, gobernando su nación, ahora comete un pecado terrible. Pero como le digo, la Biblia no oculta nada de eso. Y nos confronta eso, nos confronta ¿qué cosa? Que nosotros muchas veces queremos ocultar las cosas, y eso se ve en redes sociales, porque en las redes sociales hay puros campeones, hay puros winners. Nunca cuentan sus penas, nunca cuentan sus derrotas, solamente los triunfos. Y la Biblia no es así. Cuenta los triunfos, pero también cuenta los errores de aquellos que fueron elegidos por Dios para su obra. Amén. Así que eso es más o menos como lo veo yo. Amén, gracias hermano. Y algo pasa con David, está en el Salmo 32. Y se los leo para que terminemos. ¿Qué me falta mi madre? Leo esto, mi madre, y ahí cerramos, ¿no? ¿No hay nadie más que quiera la palabra? Mi papi. Ya. Dice el Salmo 32, Salmo de David, másquil.
Eso es didáctico. ¿Sabe lo que es un másquil? Es que tiene una enseñanza. ¿Ya? Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, fíjese, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. ¿Qué ocurrió con David cuando cometió esto? Después viene, ten piedad de mí, ¿no es cierto? Y él habla. Pero acá hay algo. ¿Por qué nosotros no avanzamos? ¿Por qué no estancamos? Porque hay algo que la palabra del Señor nos enseña, que es que tenemos que confesar. El que confiesa y se aparta. De hecho, todos lo conocemos. Si lo sabemos, hermanos. Si el problema es cuando uno está ahí, en el problema. Cuesta. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día se puso amargo. Se puso... ¿Qué pasa cuando los huesos? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi verdor, lo que era verde, lo que yo anhelaba, ¿se volvió en qué? En sequedales de verano. Y aquí viene, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah, que significa silencio para lo que viene. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Esas son las palabras de David. ¿Cuándo él logró tener esa liberación? Cuando declaró su pecado. Porque antes de eso no lo había confesado. Y ese tiempo, que tal vez fueron meses, se convirtieron en años en su interior. La conciencia, fíjense ahí, habla, el versículo dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Su conciencia estaba ahí. Bueno, ¿y quién lo ayudó a liberarse de eso? Fue un hombre valiente. Pero eso lo vemos la próxima semana. Pastor, ¿usted quería terminar? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Alguien más quiere? ¿No me quedó nadie? Ya, estamos listos. Vamos a cerrar aquí, despedimos la grabación.